Ok, ¿pudieron estudiar? Capítulo, ¿qué? 7 y 8. Sí, Sí, Muy interesante, ¿verdad? Ha estado todos estos primeros capítulos. Vamos a ver hoy precisamente el capítulo 7. ok. Hola, hola a todos. Ya escuché a la Buenas hermana noches. Carmen, Marce, hermano Juan Pablo y los demás. Buenas noches, pastor. Hola, hola, Buenas hola. noches. buenas noches. Muy bien. Hermana Fabi, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, a ver. Si alcanzas a leer, si no, dime. Aceptar. Sí, pues lo amplio. Adelante. Dice, ay, dice, Samuel, juez de Israel, el arca llevada, el, el arca es llevada a Kiriat Jearim, primera de Samuel 7:1-2. Los habitantes de Jearim recibieron el arca y la colocaron en casa de Abinadab, donde su hijo Eleazar la custodió por 20 años. Durante este tiempo, Israel lamenta su Condición. condición espiritual. Samuel llama a Israel al arrepentimiento. Versículos 3 y 4. Samuel exhorta al pueblo a abandonar la idolatría y volver a Dios con todo su corazón. Los israelitas obedecen eliminando los ídolos de Baal y Astarot. Reunión en Mizpa para buscar a Dios. Versículos 5 y 6. Samuel convoca a todo Israel en Mizpa, donde oran, ayunan y confiesan sus pecados, mostrando un verdadero arrepentimiento. Los filisteos atacan a Israel en Mizpa. Versículos 7 y 8. Al enterarse de la reunión, los filisteos marchan contra Israel. El pueblo pide a Samuel que interceda ante Dios. Dios derrota a los filisteos. Versículos 9 al 11. Samuel ofrece un sacrificio y clama a Dios, quien responde Trueno. con un gran trueno que causa confusión en los filisteos, permitiendo que los israelitas los derroten. A causa de la confusión en los filisteos, permitiendo que los israelitas los derrotaran. Ebenezer, piedra de ayuda. Versículos del 7 al 2. Samuel erige una piedra conmemorativa llamada Ebenezer, reconociendo, ayuda, reconociendo que Dios ayudó a Israel en la batalla. Israel recupera su territorio. Los filisteos son derrotados y no vuelven a invadir Israel durante el liderazgo de Samuel. Se restauran las ciudades que habían sido tomadas. Samuel juzga a Israel. Samuel liderea a Israel con justicia, viajando entre Betel, Gilgal y Mizpa para impartir juicio y estableciendo su casa en Ramá como centro de adoración y gobierno. Gracias. Muy bien, interesante, ¿verdad? El capítulo 7. ¿Qué pudieron estudiar ustedes? ¿O qué llama la atención este capítulo 7? ¿Quién dice yo? Hermano Marciano, adelante. La evidencia de la presencia, aquí habla sobre la evidencia de la presencia de Dios. Sí, la escuchamos, hermana Marce. Ay, perdón, pues se habla, ay, perdón, pastor, es que ya le moví. Ay, Está bien, habla no. sobre la evidencia de la presencia de Dios y habla sobre el arca, habla sobre el nombre de Abenadib, que sí, bueno, yo aquí es este padre amoroso, Ajá. significa su nombre, y Eleazar significa Dios es ayuda. Mm, 20 años estuvo, o sea, los dejó Dios, no, los dejó solos y ellos fue cuando estaban adorando a los dioses. ok, muy bien, sí. Muy bien, hermana, gracias. De nada, pastor. Hermano Marciano y después hermana Fabi, por favor.
Sí, sumado a lo que acertadamente comenta nuestra hermanita Marce, también nada más es hacer una pequeña recapitulación de lo que antecede a este capítulo 7. Vemos que los filisteos, pues definitivamente después de haber sido agobiados, ¿verdad?, por la presencia del arca durante 7 meses en su territorio, optan por regresarla en dos vaquitas que no se desvían ni a diestra ni a siniestra, cargando, ¿verdad?, como un presente en oro de los tumores y de los ratones, que era lo que habían estado, por lo que habían estado siendo agobiados durante ese periodo de tiempo en el que el arca estuvo ahí. Lo que llamaba la atención de esto es como estos animalitos llegan de manera directa a Bet-Semes, que es una parte de Judá, pues ya territorio israelita. La reacción de los de Bet-Semes es de alegría, de algarabía, pero también de imprudencia a la hora de abrir el arca, lo cual detonó la muerte de 50,070 israelitas, y es cuando se ven en la confrontación. ¿Quién estará delante de Jehová? ¿No? Vamos a llevarla a otro lugar. Y precisamente el capítulo 7 es cuando hace el comentario que la trasladan precisamente a Kiriar Jearim, llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, como bien acertadamente nuestra hermanita Mar se compartía. Ajá. Abinadab, padre amoroso, y también y santificaron a Eleazar, su hijo, ¿verdad? De él, que quiere decir ayuda de Dios, o Dios ayuda, o Dios socorre, para que el arca quedase ahí. A mí lo que me llama la atención de inicio es como justamente el verso 2 habla de los 20 años que efectivamente la casa permaneció en Kiriar Jearim, cuando desde el principio debió haberse llevado a Silo, que era donde estaba el santuario. ¿Qué nivel de disciplina el Señor estaba mandando detrás de cada una de las maneras de conducirse del pueblo? Desde la misma recepción de los de Bet-Semes, cómo adolecían de esa presencia y cercanía hacia Dios, que el Señor de nueva cuenta marca disciplina, azota al que considera por hijo, y en el amor de ese azote fallecen 50,070 israelitas, y ahora el Señor, todavía en ese marcar disciplina, permite que 20 años no llegue al santuario. Imaginémonos cómo es el hecho mismo de la falta de la presencia del Señor en el templo, en el santuario que estaba ya destinado para su presencia de manera continua y permanente en Silo. Y eso es algo que nos invita a reflexionar de lo que puede ser no tener la presencia de Dios primeramente en nuestras vidas, y por ende en el lugar en el cual se asienta para gloria y alabanza y honra de su nombre, como lo puede ser un templo erigido por su buena, agradable y perfecta voluntad, que no entendemos que Él ha provisto para glorificarle, pero de manera automática para bendecirnos, tanto en lo personal como en lo congregacional, y por extensión para nuestras familias y los prójimos cercanos y extensos. De inicio, eso es lo que quisiera compartir. Muy bien, hermano. Muy interesante, ¿eh? No me había quedado pensando en lo que dijo. ¿Por qué no se llevaron a el arca a Silo, lugar donde estaba el tabernáculo? Qué interesante eso. Gracias, hermano. Hermana Fabi, adelante. Eh, sí, pues a mí me llama la atención cómo Dios nuevamente mostrando su compasión y su paciencia al pueblo, eh, creo que conduce a Samuel a exhortar al pueblo justo antes de nuevamente ser atacados. Y, y ya, pues yo creo que ya después de este ataque, yo imagino que muy enojados ya esos príncipes, y cómo es conducido Samuel para exhortar al pueblo a ese arrepentimiento genuino, y que el pueblo pues reacciona, y reacciona
justo antes y muy a tiempo de ese ataque, porque yo creo que si ese ataque se hubiera lanzado ese ataque y ellos en la condición en la que estaban, con sus dioses, con sus baales y en una condición perdida, yo creo que pues sí hubieran sido totalmente derrotados, totalmente en muerte hubiera terminado todo eso, pero yo creo que la misericordia de Dios es la que mueve a Samuel a llevarlos a ese arrepentimiento genuino, porque habla de un arrepentimiento genuino. Así es. Mm, Nada más. Gracias, muy interesante. Ok. ¿Alguien más? Pastor, a Sí, mí me llamó la atención del versículo 3 que dice, ajá. o sea, diciendo que vuestro corazón, que nos arrepientamos, o sea, que muchas veces la verdad no nos arrepentimos. Aquí viene, habla de un avivamiento, que muchas veces nosotros decimos que tenemos a Dios y no lo tenemos. Habla de un arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? En el 3, Ujú. Sí, totalmente. Ahorita lo vamos a tocar a fondo todo porque esto que están aquí diciendo. habla de los dioses y muchas veces los dioses son muchas veces nuestra propia familia, nosotros mismos. Ujú. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Amén. ¿Los demás qué piensan? Hermana Luz, adelante. Sí, este, pues yo me quedé con lo del capítulo 6 cuando destaparon el arca, porque decíamos, ¿no? Que probablemente ni siquiera la habían como que mirado lo que había dentro porque pues el Señor los había consumido, pero la palabra dice que sí, porque habían mirado, o sea que sí mira, o sea que sí les dio oportunidad de mirar lo que había dentro, y entonces en esa santidad de Dios hizo morir, dice, al pueblo a 50,000, 70 hombres. Mm, Y es claro, ¿no? Dice, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y realmente sí, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra propia vida, o al menos la mía, y que de constantemente está uno fallando y pecando, llega un momento en que tú dices, Señor, ¿de verdad que podré llegar? O sea, sí llegaré porque mi vida es falta delante de tu presencia, y tú eres bueno, porque realmente Dios es bueno, sí, pero vemos que la santidad de Dios nosotros la hemos como aligerado, nosotros somos los que hemos como que disminuido, porque sí es claro que Dios, estábamos estudiando, que no nos necesita, porque realmente no necesitó a ningún soldado para derrotar a los filisteos. La misma santidad de Dios a su mismo pueblo, a su pueblo amado, lo castiga quitándole la vida a 50,000 hombres. Entonces, si también hemos aprendido que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces, ¿cómo podríamos pensar que la santidad de Dios ha disminuido, o que nosotros le hemos aligerado, y que Dios no nos va a disciplinar? A lo mejor no nos consume quitándonos la vida, pero sí nos va a disciplinar, a veces con una enfermedad, a veces en la economía, a veces con la familia, a veces en el trabajo, a veces con tantas cosas que el Señor sí nos disciplina, o sea, sí nos disciplina, porque siempre estamos como hablando de bondad y de misericordia y de gracia, ¿sí? Y sí es cierto, porque sí existe, y si no fuera por eso realmente no estuviéramos de pie, pero también el Señor eh, sí nos disciplina, y a veces pensamos que el Señor nos ha olvidado, el Señor ya no nos quiere porque estamos en disciplina, pero la disciplina es precisamente para eso, para volvernos otra vez, así como hizo, ¿no? Con Samuel, que dice que les dijo, volveos de todo vuestro corazón. Y realmente sí, habló a su conciencia y habló a su corazón para decirles, pues quiten a sus dioses ajenos. Y a nosotros también nos dice así, quiten a sus dioses ajenos, porque dice la hermana Marce, nosotros mismos tenemos nuestros propios dioses, y hasta nosotros mismos nos hemos puesto en ese trono, que a mí nadie me quita del trono. Podrá estar Dios, pero a final de cuentas yo decido, mm, pero no es así. así es. Y pues sí, esos primeros versículos es lo que a mí me enseña también. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien. Hermano Marciano.
Sí, aquí también algo que observo bien interesante es cómo es una coyuntura en la historia del pueblo de Israel de considerar que este Samuel va a ser erigido juez del mismo, pero previo a esa consolidación como juez, vemos como bien acertadamente mis hermanitas hablan precisamente de la exhortación de Samuel por el lado de que se vuelva el pueblo israelita, ¿verdad? De todo su corazón en pos de Jehová, quitando dioses ajenos, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servid a él. Es decir, cómo Samuel es un vaso útil en la obra de Dios que está exhortando al pueblo en lo general a que todas esas muletas para ser ellos mismos como un pueblo con una identidad propia, las deshagan, y el deshacer muletas me refiero a deshacer dioses paganos, a que de manera auténtica ellos volcados hacia Jehová tuvieran esa oportunidad de entender que Él es el que puede librar a todo pueblo, nación, de cualquier problema. Sí, solo sí, de verdad, de manera fidedigna, se hace viva el concepto de arrepentimiento que se marca o que se prescribe en Isaías 55:7, que el impío deje sus caminos y el inicuo sus pensamientos malsanos, ¿verdad? Parafraseando la palabra, y que se vuelque hacia Dios, porque Él es amplio en perdonar. Pero es una parte muy determinante en la historia del pueblo de Israel que está señalándose de lo que es el tiempo de jueces, que era cuando se estaba dando todo este evento, al tiempo de la monarquía. Fue definitivamente Samuel un profeta, un intercesor del pueblo delante de Dios, que incluso cuando en el verso 8 los israelitas estaban en la posibilidad de confrontarse contra los filisteos, Samuel precisamente le dice el pueblo, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel viene a representar un remanente del pueblo genuinamente que adoraba al Señor, que buscaba del Señor, y el pueblo lo sabía y buscaba de ese remanente que era representado en este caso por Samuel para que intercediera por ellos, porque ellos no se habían habilitado, toda vez que estaban en la época de que cada quien hacía lo que mejor le parecía, y andaban dispersos, andaban desordenados, y adoraban o pretendían jugar en esa doble moralidad de que sí tengo a mi Dios altísimo, pero también tengo a mis vales, y al final pues me echo un volado y a ver por cuál en esta ocasión me decido. Habían hecho un Dios a su medida que no es el Dios omnipotente de Israel, de tal forma que vemos la importancia de la intercesión, vemos la importancia de la oración, que siempre antecede a un avivamiento, siempre fomenta la intención de volcar el corazón de manera genuina, y de que ese medio de gracia tan importante no podemos hacerlo de lado o depreciarlo, porque lo vemos y lo corroboramos, y la palabra de Dios nos está hablando de nueva cuenta aquí en este hermoso capítulo 7, ¿verdad? De Primera de Samuel, en la cual vemos la importancia de la intercesión, vemos la importancia de hacer viva la palabra, de que el Señor no deja de oír la oración de un justo. Pero si no deja de oír la oración de un justo, ¿por qué va a dejar de oír la oración de 20, 22 justos de Unifam Aragón? Yo eso es lo que exhorto, invito a todos y cada uno de mis hermanos a que concienticemos que lo que antecede a una etapa de desorden, a una etapa de vivir conforme a lo que a uno mejor le parece, se aviva a la hora de que ese remanente entra en esa oración y comunión con el Señor. Y si por Samuel el Señor lo oyó, literalmente así lo dice el verso 9, ¿no? Y Jehová le oyó y fue con ellos, ¿cuánto más no será con 10, con 15, con 20? Esa es otra aportación a las que quería hacer. Ujú. Muy bien, interesante, gracias, hermano. Hermana Luz. Sí, sí, lo que dice el hermano es, digamos, sí es correcto, ¿no? La intercesión de las personas que
pues ahora sí que se dedican a esto, a orar o a interceder por el pueblo, es, dice la misma palabra, ¿no? Que sí, él escucha, pero también escucha las intenciones o también sabe de las intenciones, porque realmente dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, o sea, no solamente fue la intercesión de Samuel, sino también que el pueblo sí hizo, o sea, tomó una acción en quitar esos dioses, porque pues sí uno podrá interceder o él pudo interceder, pero si el pueblo no hubiera quitado también a los Baales, pues yo creo que también el Señor le hubiera dicho a Samuel, pues tú oras por mí, porque no recuerda quién fue el que le dijo, ya no ores, pues precisamente creo que Samuel, ¿no? Cuando le dijo de Saúl, que le dijo, ¿por qué lloras por él? Si ya lo deseché, porque no se arrepintió, porque no esperó, porque no obedeció. Entonces, igual yo creo que sí, el Señor escucha, pero también el pueblo obedeció. Así es. Estoy recordando el pasaje que dice, si mi pueblo se humillare, Ujú. sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, Segunda de Crónicas 7:14. correcto, y se arrepintieren y de sus malos caminos, ¿qué dice? Yo sanaré Yo su oiré, tierra, perdonar, ujú, oiré desde los cielos. Yo iré desde los cielos. Ajá, luego, perdonaré sus pecados, sanaré perdonaré su sus tierra. pecados y sanaré su tierra. Y justamente aquí se cumple en este pasaje. Ujú. Muy bien, hermana Luz. Ok, entonces, pues ya estamos hablando entonces de palabras interesantes, ¿verdad? Como el arrepentimiento, la oración, bien lo decía mi hermano Marciano, el ayuno, ¿sí? Y la confesión de pecados. Ajá, aquí Samuel se va a presentar como un tipo de Cristo. ¿No lo ven así? Claro, Fíjense, por una parte, el pueblo ya no regresó el arca a Silo precisamente porque tenían temor, tenían mucho miedo de que el arca viniera a ellos, ¿sí? Porque murieron muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, el mismo pueblo sabía que se había apartado de Dios o que Dios se había apartado de ellos, ¿sí? Y tenían miedo de que regresara el arca. Y eso es algo que sucede justamente con la vida del cristiano. Desde antes de conocer a Cristo, ajá, las personas tienen este miedo, ¿no? Entonces es interesante que aquí Dios levanta a vamos a ponerlo así, como un intermediario. Entonces levanta a Samuel y lo hemos visto desde su nacimiento, desde su niñez, cómo es algo interesante que Dios lo va preparando, ¿verdad? Dios en ningún momento deja de amar a su pueblo. Y es interesante que este capítulo 7 y los que vamos a estar viendo hacia adelante, veamos que hay un intercesor. Por eso digo que es un tipo de Cristo. Decía mi hermana Luz acertadamente, bueno, medio acertadamente, perdón que lo diga así, hermana, de que el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel se les ocurrió asomarse a ver qué había en el arca. Decía mi hermana, es que fueron, ay, ¿cómo dijo? Recuérdame la palabra que usó, hermana. Castigados, ya, castigados por Dios. No, 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 no tanto fue el castigo de Dios, sino fue la santidad de Dios. Ajá. Dios, fíjense, lo voy a cambiar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios no deja de amar al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se necesitó entonces un intermediario, un puente, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí sucede lo mismo o está sucediendo lo mismo con el pueblo de Israel. La presencia de Dios se ha puesto a lo lejos, o así la veían ellos. Entonces fue necesario que Dios se tomara de un intermediario, en este caso es Samuel, quien ora, quien ayuna, quien intercede por el pueblo y quien platica con Dios directamente.
Ajá, es súper interesante esto. Dice ahí que le piden a Samuel, perdón, que interceda, ¿verdad? Que hable con Dios por ellos, porque tienen un gran miedo. Dice ahí de los versículos 9 al 11, Samuel ofrece un sacrificio y clama a Dios. Ojo, un sacrificio y clama a Dios. ¿Quién responde? ¿Cómo responde Dios? Con un gran trueno que causa confusión en los filisteos, permitiendo que los israelitas los derroten. Quisiera yo imaginarme, y les invito a que también pudieran imaginarse, qué tan fuerte habrá contestado Dios en ese momento. ¿Cómo ven esto que les estoy diciendo? Muy interesante, ¿no? Hermano Marciano, habías levantado tu mano. Sí, acertados comentarios, mi hermano. Y solamente una acotación que pudiera graficar de alguna manera nuestro conocer del Señor y evidentemente amarlo como lo amó Samuel y como desde luego todos aquellos que son uno con el Señor le aman y que tenemos todos como creyentes la oportunidad de amarle de esa manera, en el ejercicio del amor ágape que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo podría hacer una narrativa que con antelación hemos compartido, pero que bien vale la pena en razón de estos acertados comentarios recapitular. Y cuando nosotros no conocemos del Señor, opera que no le tememos y no le amamos, porque no lo conocemos. Cuando conocemos del Señor, le tememos y le amamos, pero el orden es le temo porque sé que empiezo a conocer que hay un infierno, empiezo a conocer que aparte de ser misericordioso, es justo y que voy a recibir la justa retribución de mis actos y que tengo posibilidad de ir al lago de fuego y azufre. En fin, empiezo a tener temor y amor. Ese es el orden. Cuando conozco más del Señor, empiezo a amarlo más que a temerle. ¿Por qué? Porque estoy siendo integrado a esa santidad, a ese amor, a esa pureza del Señor. Y hay una cuarta etapa, y Ajá. lo dice la palabra, el perfecto amor quita todo temor. Es cuando esa cuarta etapa que pudiéramos estar describiendo se convierte en amor perfecto, que quita todo temor, porque se es uno con el Señor. Amén. Y claramente aquí vemos esas etapas. El mismo pueblo, en ese temor, pues no quiere que llegue a Silo, la arca, acertadamente el comentario, por 20 años no lo quiere, porque recuerdan la experiencia de los de Bet Semes y prefieren dejarlo ahí en Kiriar Jearim, ¿verdad? Al lado de este Eleazar, de Dios auxilia, pues sí, auxilia a la distancia y auxilia, vamos a imaginar dónde tenía este Eleazar el arca, evidentemente en un lugar lo mejor adecuado posible para resguardar la presencia del arca y la presencia del Señor que representaba el arca, pero no se atrevían a más. ¿Por qué? Porque no se habían integrado y no habían sido uno con el Señor. Y esos 20 años pudieron haberlos aprovechado para amarle más al Señor, ejercitar ese amor a ágape, ser uno con el Señor e imaginar cuántos Samueles pudieran haber salido. Pero evidentemente que la realidad es que el perfecto amor que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, que practicó Samuel en su momento histórico y contexto, habla claramente de por qué el Señor le escuchó y retumbó de tal manera, haciendo como esa analogía o alusión como cuando Moisés subía al monte y truenos y relámpagos, y sí, el Señor delimitando que no suba nadie más de este límite, porque será consumido, como acertadamente se ha dicho, por la santidad del Señor, ¿verdad? Amén. Nada más. Amén. Gracias. Y es tan grande la santidad de Dios, ¿verdad? Que no permitía que un pueblo idólatra se acercara. ¿Sí? Pero Dios levanta precisamente a Samuel, quien intercede. Entonces Dios le responde en ese gran trueno, ¿verdad? Que causa confusión en los filisteos, permitiendo que los israelitas ahora sí los derroten. ¿Por qué fueron derrotados los filisteos? Porque fue tan grande ese trueno, ¿sí? Y fue con tanto poder que
no sé, han de haber quedado muy aturdidos y con mucho miedo. Entonces el pueblo de Israel aprovechó esto, ¿verdad? Y dice el versículo 12, Ebenezer, piedra de ayuda. Samuel erige una piedra conmemorativa llamada Ebenezer, reconociendo que Dios ayudó a Israel en la batalla. Y conocemos la palabra Ebenezer como hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y podemos decir todos los que conocemos al Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, con pruebas, con batallas, con luchas, con lo que sea, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dice el versículo 13 al 14, Israel recupera su territorio. Los filisteos son derrotados y no vuelven a invadir a Israel durante el liderazgo ¿de quién? De Samuel. Se restauran las ciudades que habían sido tomadas. O sea, sí, hubo una gran pérdida. No solamente fue el arca del pacto que habían perdido, sino también empezaron a perder mucho de su territorio, el lugar que Dios les había dado, ¿verdad? Que les había regalado, la tierra donde fluye leche y miel. Y por último, el versículos 15 al 17 dice, Samuel juzga a Israel. Samuel lidera a Israel ¿con qué? Con justicia. ¿Les suena esto? Liderar con justicia o impartir justicia o reinar con justicia Claro que sí. es Sí, sí. atributo de nuestro Señor Jesucristo, Ujú, meramente. Ok, eso. viajando entre Betel, Gilgal y Mizpa para impartir ¿qué? Juicio. Vean qué tremendo es eh, lo que se ve aquí de haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo y estableciendo su casa en Ramá como qué? Centro de adoración y gobierno. ¿Cómo ven esto? ¿Qué les parece ese último punto? ¿Quién dice yo? Sí, hermana Luz. Perdón, no le entendí bien a su pregunta. Ah, la pregunta, el último punto, Samuel juzga a Israel. Que lidera a ¿Cómo Israel lidera? con justicia y establece el centro, bueno, justicia y juicio y establece en su casa, en Ramá, un centro de adoración y gobierno. ¿Qué piensan de eso? Hay un ejercicio ministerial Ujú, en el cual, de manera análoga, en la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo, tuvo 3 años ujú. precisamente en un ministerio de recorrer el territorio recorrido para compartir de eso, de su vida, obra, milagros. Y en este caso, Samuel estaba haciendo ese recorrido para impartir justicia, justamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba impartiendo, en este caso, juicio y justicia. Amén. Desde luego estableciendo en un punto específico, como es Ramá, ese centro de adoración y gobierno. Es decir, ya se iba a partir de una base sólida en la cual este juez erigido y levantado por el Señor iba a traer lo que necesitaba el pueblo de Israel por la necesidad de esa demanda de justicia, de juicio justo que emparejara o que empatara con lo que la buena, agradable y perfecta voluntad del Dios Altísimo quería para su pueblo Israel. Pero hoy veo mucha analogía a ese tipo de nuestro Señor Jesucristo en este recorrido por parte de Samuel. Y fueron ciudades muy básicas, Ujú, Betel, Gilgal, Mizpah, ujú. que tienen sus propios nombres como tal. Betel, casa de Dios, Gilgal, es algo relacionado al alrededor de, y, en fin, tienen significados específicos, pero Ramá como tal, pero predominantemente él como erigido juez, juez que vino de lo alto, elegido por el Señor, Amén. porque no hay ninguna autoridad que esté fuera de la soberanía del Señor, ejerció con justo juicio lo que se requería, impartir justicia. Así es.
Muy bien, hermano. Entonces vemos aquí que como que se calma un poquito el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice ahí, durante todo el tiempo que estuvo el liderazgo de Samuel, no ay, se me fue el nombre. Los filisteos no atacan, ¿verdad? Hay paz, hay cierta paz en ese tiempo. Pero ¿cuál es el común denominador del pueblo de Israel en en ese tiempo? Que se les olvidaba, Arrepentirse y volver a lo mismo. que se les Se olvidaba, les correcto. olvidaba rápido. Y vamos a ver precisamente en el capítulo 8. Vamos a avanzar al capítulo 8. Ajá. Hermana Luz, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, Gracias. no quisiera yo, por ejemplo, perdón, pastor, Sí, en el adelante. versículo 17 dice que lo que más comúnmente hacía Samuel, dice, y edificó un altar ahí. Lo que él siempre hacía era eso, sacrificios y ofrecer un altar al Señor, que es decir, un altar se reflejaba en esa oración que él tenía para Mm, hacia con Dios. Y eso es lo que también a nosotros nos invita, que en el lugar en el que estemos de constante oración con Dios, o sea, levantando altares hacia Dios, porque eso es lo único que la verdad es que lo único que nos va, digo, la palabra a lo mejor suena fuerte porque sabemos que el que salva es Dios, pero a amén. través de la oración Dios hace su obra en nosotros. Y entonces, de constante nosotros tenemos que estar en esta edificación de altares hacia Dios, porque es lo que también nos va a salvar de nosotros mismos, de que el Señor haga su voluntad en nosotros, porque de otra forma, pues vamos a tener estos dioses al lado o junto o arriba, pero siempre vamos a andar ¿Tienes queriendo poner tarea? dioses, porque si bien como ahorita lo decía la hermana, ¿no? Y lo que vemos y aprendemos, que al pueblo, ahorita en este 8 vamos a ver cómo se le olvidó que Dios los había librado de los filisteos, porque ellos, volvemos al mismo punto, ellos ni siquiera intervinieron más que dice que Jehová con el trueno que hizo o dio, los atemorizó. Así ¿Quién les es, dio la victoria? Dios. así es. Y Gracias, de la hermano. Biblia, pero sí, aquí Muy en el buena 8 vamos aportación. con Adelante. de un rey. Dice, los hijos de Samuel son jueces en Israel. Primera de Samuel 8 del 1 al 3. Samuel nombra a sus hijos Joel y Abías como jueces, pero ellos son corruptos, aceptan sobornos y pervierten la justicia. El pueblo pide un rey. Primera de Samuel 8 del 4 al 5. Los ancianos de Israel se reúnen con Samuel en Ramá y le exigen un rey para gobernarlos como las demás naciones. Samuel ora a Dios, primera de Samuel 8, del 8 al 6, perdón, 8:6. Samuel se siente disgustado por la petición y busca la guía de Dios en oración. Dios permite la petición, pero advierte, primera de Samuel 8, del 7 al 9, Dios le dice a Samuel que el pueblo no lo ha rechazado a él, sino a Dios como su rey, y le instruye a advertirle sobre las consecuencias de tener un monarca. Advertencia sobre los derechos del rey, primera de Samuel 8, del 10 al 18. Samuel explica que un rey tomará a sus hijos para su ejército, a sus hijas como sirvientas, sus tierras y cosechas para sus oficiales y los hará siervos. También les advierte que cuando clamen a Dios por el abuso del rey, él no los escuchará. El pueblo insiste en tener un rey. Primera de Samuel 8, 19 al 20. A pesar de las advertencias, los israelitas se niegan a escuchar y siguen exigiendo un rey para ser como las demás naciones y tener quien los lidere en la guerra. Dios concede su petición. Primera de Samuel 8, del 21 al 22. Samuel informa a Dios de la respuesta del pueblo y Dios le ordena concederles un rey. Samuel despide a los israelitas y se prepara para la elección del monarca. Wow. Gracias, hermana. Tremendo pasaje 8. ¿Qué dice la palabra? El perro Ay, vuelve a su vuelve a su vómito. vómito. Y también dice, ¿no? La puerca lavada Sí, vuelve a ensuciarse. Ay, tremendo pasaje 8. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? tremendo, tremendo pasaje. ¿No estaban arrepentidos en el capítulo 7? Era un destello de arrepentimiento.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué piensan? Pues es que yo creo que el error del pueblo es que miró o miraba a las naciones, a los pueblos paganos, cómo vivían. Y ellos, en cierta forma, dicen, pues ya no queremos que estar sin un rey, ¿no? Entre comillas, que no salga por nosotros a la guerra, como las otras naciones tienen sus reyes y salen a las guerras y ellos pelean y dan la cara por nosotros. Pues vemos que Dios es el que daba la cara por ellos, pero no les fue suficiente. Así es. Hermano Marciano, adelante. Sí, vemos aquí cómo efectivamente hay una distancia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento nos puede hacer sentir en medio de una aflicción o adversidad en la necesidad de buscar de manera paliativa, un paliativo es algo que soluciona temporalmente algo, de Ujú. manera paliativa, Señor, quítame esta opresión, quítame esta angustia. Y estamos pensando que clamamos de manera auténtica y fidedigna, pero más allá de nuestro espíritu es nuestra carne la que está clamando. Estoy perdiendo estos privilegios, estoy perdiendo esta posición honrosa, estoy perdiendo este reconocimiento público, estoy perdiendo este dinero, Señor. Restáurame, Señor Dios. Eso es, o estoy siendo mal portado con mi familia, restaura mi familia, ¿no? Pero solamente está sufriendo la consecuencia de su acto, pero no les, y quiere restaurar esa postura que tenía antes, mas no está queriendo cambiar su conducta de 180 grados, que es precisamente volcarse a Jehová. No es el hecho de que esas lágrimas que son, pensamos que son auténticas de arrepentimiento, lo sean. Es el dolor por perder lo que se tenía, ¿verdad? Pero no de reconocer que aquel que me está proveyendo de esa situación que estoy despreciando porque no la estoy realizando de manera correcta, me vaya a retribuir de nueva cuenta. No, Ujú. al final Él, como un Dios justo, va a darnos lo que a cada quien nos corresponde. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Samuel, un ungido del Señor, un juez levantado por su integridad delante del Señor, ¿cómo es que tiene sus hijos Joel y Abías, que caen como en el caso de Ofni y Fines, en el caso de Elí? Pero amén de esta observación que es sumamente interesante y que vemos que no se trata la santidad de algo generacional, sino del verdaderamente ser una nueva criatura en Cristo Jesús y buscar de Él de manera permanente. También hay una realidad que a nivel general el pueblo precisamente quería ser dirigido, tutelado por un gobernante que no les permitiera asumir responsabilidades. Su primera responsabilidad era amar al Rey de Reyes, a Jehová Dios de los ejércitos, pero no la querían asumir y delegan responsabilidades y de repente no me extraña que a mi hermano pastor le digan, hermano pastor, puede orar por nosotros, usted está más cerquita del Señor, ¿verdad? Cosa que definitivamente pues no es tan lejana, pero que cualquiera de nosotros puede orar por sí mismo y por los demás. Pero a falta de, se busca anclarse de alguien que haga las cosas por nosotros. Y a pesar de las advertencias que instruyó el Señor a Samuel de decirles, les va a pasar esto, sus hijas van a ser sirvientas, ustedes van a ser oprimidos, ustedes van a ser despojados. ¿Por qué? Porque a diferencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el rey humano o el rey secular tiende precisamente a tocar el extremo de la opresión y de la dictadura. Y Ujú. cuando llegan a un periodo de tiempo de reinado, pues les gusta, se envanecen, pierden los pies de la tierra y como Nabucodonosor, que previo a su condición de licantropía, que lo mandaron el Señor lo mandó 7 años al bosque, ¿verdad? Él decía, yo soy el rey del mundo. Y cuando conoce Nabucodonosor, que es vuelto en sí de esa condición, dice, el Señor de señores es uno, ¿verdad? Pero qué necesidad hay de perder ese estatus en el sentido de que el mismo pueblo estaba entregándose a sus propias condiciones de limitación del ejercicio de justicia que venía ya pregonando con el ejemplo, con su vida y con la palabra Samuel mismo, ¿no? Ujú. Ok, gracias, hermano.
Tremendo, ¿verdad? Entonces se vuelve a repetir ahí como que la historia, ¿no? Con sus hijos. Nombra a sus hijos Joel y Abías como jueces. Bueno, más adelante lo vamos a ver eso. Dice más abajo, ¿verdad? Entonces se disgusta Samuel por la petición del pueblo y busca la guía de Dios en oración. Dios entonces le contesta, ¿verdad? Y le dice que el pueblo no lo ha rechazado a Samuel, sino ¿a quién? A Dios mismo. Cosa que hacían una y otra vez. ¿Se acuerdan que en Jueces vimos esto? Y otra vez lo están haciendo, como que no han entendido nada. Ajá. Dice como no lo han rechazado a él, sino a Dios como su rey, y le instruye a advertirles sobre las consecuencias de tener un monarca. Entonces Samuel explica que un rey, fíjense todo lo que les va a suceder. Un rey tomará a sus hijos para su ejército. ¿Para quién? ¿Para el ejército de Dios? No, para el ejército del rey. A sus hijas las van a tomar como ¿qué? Como sirvientas. ¿Sirvientas de quién? Del rey y todos y los que vivan ahí con él o las que vivan con él. Aparte va a tomar sus tierras sin preguntarles, ¿eh? Y cosechas para sus oficiales. Y por si fuera poco, los va a hacer siervos. También les advierte que cuando clamen a Dios por el abuso del rey, cosa que iba a suceder, dice, Él no los escuchará. O sea, Dios no los escuchará. El famoso te lo dije, ¿verdad? Ajá, pero a pesar de las advertencias, ¿sí? Los israelitas se niegan a escuchar y siguen exigiendo un rey. Queremos un rey para ser como las demás naciones, ¿sí? Y tener quien los lidere en la guerra. A ver, espérense. ¿Para qué querían guerrear? ¿Qué acaso no acabamos de leer que durante el tiempo de Samuel y en ese tiempo de arrepentimiento hubo paz en Israel? ¿Qué acaso no lo pudieron palpar ellos? ¿Por qué ahora quieren estar en una guerra? Y dice al final, Dios concede su petición. ¿Sí? ¿Por qué concede Dios la petición del pueblo de Israel? Por su terco corazón. Samuel informa a Dios de la respuesta del pueblo, y Dios ya lo sabía, y Dios le ordena concederles un rey. Samuel despide a los israelitas y se prepara para la elección del monarca. No era tarea fácil lo que tenía que hacer Samuel aquí, ¿eh? Ok, ¿qué piensan de lo que estoy diciendo? Adelante, hermano Marciano, y después hermana Luz. Es muy claro y la expresión es muy, muy directa, pero Dios permite lo que aborrece para el logro de sus propósitos. Y Él cuando aborrece algo y lo permite, es para que aquel que lo está realizando tenga la oportunidad a raíz de la retribución que va a obtener por su propia decisión, la posibilidad de volver en sí, arrepentirse y cambiar sus caminos en pos de Jehová. Ujú, De tal manera que hagamos un ejemplo gráfico. Dios aborrece el robo y entonces el que piensa que robando va a ser feliz, va a llegar el momento en el que el dolor, la conciencia o el que se le hable de la palabra de Dios le haga voltear sus caminos al Señor, arrepentirse y tener la oportunidad de ser salvo por gracia y misericordia del Señor y ujú. santificarse en el mover y en el hacer del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios lo permite precisamente y acertadamente por el terco corazón. No era la excepción en el pueblo de Israel, que estaba transitando del tiempo de jueces, ahora a lo que ellos pensaban que iba a ser un mejor tiempo de la monarquía. Ujú, Nada más. ujú. Correcto. Hermana Luz. Sí, yo quisiera como que desde el principio, que dice que Samuel ya era viejo, dice, y puso a sus hijos por jueces. Y a mí me surgió la duda,
porque no lo explica muy bien, de que él los puso porque él los quiso poner, porque digamos los veía como buenos hijos, porque se supone que Dios era el que levantaba al juez. En esa época era Dios el que disponía quién se levantaba como juez. Ujú, Entonces, por eso me surge la duda. Si ahí no dice que Samuel oró para a ver a quién ponía, porque él ya era viejo, ya iba a dejar, digamos, el lugar a otra persona. Entonces dice que aquí puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ujú, Y se ve que Samuel era un hombre, pues sí, de Dios, porque hasta en los nombres que él le puso a sus hijos, ex- hablan de lo que significa, ¿verdad? El nombre, y porque no me acuerdo bien qué significan, Abías y Joel, pero los dos hablan creo que de Dios también. Y después dice que, pero no anduvieron, dice, los hijos en los caminos de los padres, bueno, de su padre. ujú. Y eso también, pues a nosotros no nos garantiza como padres cristianos que nuestros hijos también, pues vayan, ¿verdad? En pos del mismo camino que nosotros estamos siguiendo. Dice Ujú, aquí que la avaricia, y la misma Biblia dice que el mal el peor de los males es el amor al dinero. ujú. Entonces ellos eran, pues sí, avariciosos, y yo creo que todos los pecados como que vienen a eso, al amor del dinero, porque la avaricia te confunde en todos los sentidos. Y dice aquí que dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, pero a mí la enseñanza que me deja es que cada quien tiene que tomar su propia decisión. Tus hijos, aun a pesar de que tú Amén. los inculques en el camino del Señor, ellos tienen que tomar su propia decisión de seguir a Cristo. Tú tienes que confiar en Dios, en Cristo, Así en que es. dice la palabra, toda tu familia será salva, sí, pero ellos tienen que tomar su propia decisión de seguir Amén. a Cristo Amén. para que el Señor les salve, porque no son salvos porque yo sea cristiano, porque sean hijos del pastor o por cualquier cosa. No, tienen que tomar su propia decisión. Yo creo que es una gran enseñanza que sí debemos tener muy claro, que cada quien es responsable, Así ¿verdad? es. Perdón, me reí porque me acordé de algo. Ahorita que estaba platicando de eso, ¿cuántas veces hemos escuchado el mal testimonio de los hijos de los pastores? Espero que no sea el único, ¿eh? No, sí, Pero sí, bueno, vamos a desmenuzar esto porque sí es interesante lo que acaba de decir. Si nos vamos al Pentateuco, a las leyes ceremoniales, el sacerdote y su familia, en este caso Aarón, ajá, y bueno, la familia de Aarón, ¿sí? Y los levitas, sí, su genealogía tenían que seguir sirviendo. Pero llegamos a, recuerden, hasta el sacerdote Elí. Él era sacerdote y sus hijos servían también en el templo. Pero no, recordemos cómo llega Samuel, ¿sí? Él no es sacerdote. Sin embargo, Dios lo injerta, ¿verdad? Para el servicio y para el ministerio. Ajá, pero no es de linaje a través de él. Entonces, él pone a sus hijos, Joel y Abías, pero recordemos que están viviendo en un ambiente muy corrompido por todo lo que el pueblo de Israel hacía. Ajá, entonces no es de extrañar que sus hijos Joel y Abías pues también se dejaran llevar por esto, por la corrupción, por los sobornos y por pervertir la justicia. No sé si me estoy explicando. Muchas sí, veces, Sí, muchas veces pensamos que porque el papá fue sacerdote, el hijo también tiene que ser sacerdote. O lo cambio así. Muchas veces pensamos que si el papá fue un buen pastor, los hijos también tienen que ser pastores. Si es un anhelo, si es algo bonito que Dios pone en el corazón, un pensamiento, pero no Dios llama a todos. ¿O no? ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? que sí, efectivamente, esto no es generacional, es un llamado del Señor. Y evidentemente que cada uno de nosotros en la búsqueda de la presencia del Señor, por la manera en que el Señor manda conocerle,
que es a estas alturas, en el tiempo de gracia, a través del camino, verdad y vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y que no hay ningún otro camino que lleve al Padre, evidentemente que debe haber un encuentro de aquel que tiene el llamado para el ejercicio del mismo, porque no es hereditario. Esto no es de imposición, esto no es de apuntar con el dedo, él va a ser el pastor, no, 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 no. Esto es un llamado y como tal, el Señor es el que lo avala y a quien se le va a rendir cuentas es a él. Ajá. ¿Qué dice la palabra? A ver si alguien se acuerda del versículo, el pasaje. Ay, ya se me olvidó. Muchos son llamados, pero pocos los Pocos escogidos. así es. Ajá. Si alguien encuentra la cita, ayúdenme, por favor. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿A qué se refiere? A que lo que estoy diciendo, no porque nuestros padres fueron unos grandes cristianos, eso nos asegura que nosotros vamos a ser también buenos cristianos. Bien lo dijo mi hermana Luz, la salvación es personal, el llamado es personal. Dios pone en ministerio a aquellos quien haya fieles, como lo hizo en el caso de Samuel. Pero acá Dios no puso a Joel y a Abías, fueron puestos por el mismo papá. Ajá. Ok. En el último punto dice, Samuel informa a Dios de la respuesta del pueblo y Dios le ordena concederles un rey. Samuel despide a los israelitas, váyanse a su casa, no se preocupen. ¿Quieren rey? Pues prepárense porque van a tener un rey. Despide a los israelitas y se prepara para la elección del monarca. Y es bien interesante cómo se va a dar esto y las características que está buscando Samuel en el próximo rey. Entonces ahí, pues les voy a dejar de tarea que leamos capítulo 9 y 10. Saúl es ungido rey. Es muy interesante estos dos pasajes, ¿eh? Estos dos. Pastor, Sí, la cita de muchos, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos, es Mateo 22:14. gracias. Mateo 22:14. Anótenlo, por favor. Ok, pues ahí está la tarea. Entonces, ahorita que terminemos, por favor, escriban ahí en el WhatsApp del grupo de la iglesia, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendes hoy? Algo breve, no me escriban todo lo que vimos, nada más lo que Dios te enseñó. Amén. Y voy a pedir, por favor, a mi hermana Fabiola, si nos despide en oración, por favor. Sí, Gracias. bendito Padre, amado Dios y Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que estamos reunidos y en el que nuevamente, Señor, estamos meditando en tu palabra porque queremos conocerte cada vez más, Señor. Y es inevitable que al conocerte nos enamoremos más de ti, de tu justicia, de tu amor, de la paciencia para con nosotros desde muchos años atrás. Gracias, Padre Precioso. Gracias por lo que hoy nos hablas a cada uno en particular, Señor. Creo que tú hablas personalmente a cada uno, Señor, y tú sabrás lo que tenemos que corregir, Señor. Ayúdanos, envía de tu Espíritu Santo, Señor, para corregir lo que hoy, esta noche, podemos reconocer que está mal en nosotros, lo que nos muestra tu palabra, Señor, porque se revela, Padre hermoso, y, y ayúdanos, Padre hermoso, a entender qué es lo que, qué es lo que conviene a nuestras vidas, Señor. Permite que estos tiempos, Señor, sigan siendo de mucha bendición. Bendice a nuestro pastor que se toma tiempo para preparar el estudio. Bendice la vida de cada hermano. Te pedimos, Señor, que este grupo de estudio crezca cada vez más. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque es una hermosa oportunidad que tenemos, Señor, para estudiar, Señor, para preguntar, para no quedarnos con la duda, Padre hermoso. Bendito sea, Señor. Alabamos y bendecimos tu hermoso nombre. Te exaltamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén.
Muchas gracias. Por favor, tomen captura de pantalla y lo envíen al grupo. Pues que Dios les bendiga, sí, y que tengan una bonita noche. Bendiciones a todos. Buenas noches, Dios les bendiga. Abrazo Buenas fuerte. noches, que Dios los bendiga. Gracias, bye, bye. Gracias. Bye, gracias.